programa de hoy, la iglesia en Colombia absuelve y restituye al padre Carlos Yepes, suspendido por acusaciones de abuso. Desde Venezuela, sacerdote expulsado del estado clerical dice ser inocente. A un día de la JMJ Lisboa, los jóvenes cubanos peregrinan en libertad. Además, hoy es la fiesta de San Ignacio de Loyola, le contamos su vida. Desde Argentina, el futuro cardenal Dri, conocido por ser un gran confesor, pide no perder la confianza en que Dios perdona. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Comenzamos las noticias desde Colombia, contándoles que el conocido sacerdote que evangeliza a través de las redes sociales, el padre Carlos Yepes, podrá volver a pleno ejercicio de sus funciones sacerdotales luego de 3 años suspendido. Veamos los detalles. Le quedaba uno. El viernes 28 de julio último, el Tribunal Arquidiocesano de Medellín absolvió canónicamente y restituyó al padre Carlos Yepes, conocido sacerdote colombiano. Desde el 2020, el padre Yepes, conocido por su apostolado en redes sociales, estuvo suspendido de sus funciones ministeriales por acusaciones de abusos en contra de 3 menores de edad. En un video difundido el 28 de julio, el padre Yepes indicó que las autoridades fallaron por unanimidad sobre la verdad y limpieza de su sacerdocio. Las contundentes pruebas documentales, testimoniales y periciales aportadas al proceso canónico desmienten categóricamente a los acusadores. Invocando el nombre de Dios, declaramos no haber alcanzado la certeza moral de la imputabilidad o culpabilidad del padre Carlos Arturo Yepes Vargas, declaró el Tribunal Arquidiocesano en la sentencia emitida el mismo día. Durante los años en que el padre Yepes estuvo suspendido, siguió proclamando la palabra de Dios en las redes sociales. En medio del señalamiento público, comprendí que Cristo debía seguir proclamándose a tiempo y a destiempo, que la persecución moral no podía ser impedimento para el anuncio del Evangelio. En marzo de 2018, el padre Yepes fue acusado de abusos sexuales en un reportaje de la W Radio. Ese mismo día, el sacerdote señaló que el demandante, Hernán David Morales, lo había amenazado hace algunos años con denunciarlo penalmente por abuso sexual si no le daba una suma de más de $7,000. Pero repito que asistimos a complejos tiempos de persecución cristiana bajo el sensible tema del cuestionamiento sistemático a la vida moral de los sacerdotes, que ahora se volvió un arma política estratégica. El padre Carlos Yepes, declarado inocente, recordó que en medio del tiempo de prueba que vivimos en la iglesia, el perdón es la gran propuesta de Jesús frente a quienes nos persiguen y calumnian. 10 al 12. Desde Venezuela, sacerdote expulsado del estado clerical dice ser inocente. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos informa. Enrique Antonio Alaña Morillo reaccionó a la decisión de la Santa Sede de reducirlo al estado laical, que fuera informada por la Arquidiócesis de Caracas la semana pasada. A través de un video difundido en las redes sociales, Alaña Morillo dijo querer mostrar su versión acerca de la situación en la que se le ha involucrado. Alaña Morillo dice que en el año 2021 el cardenal Baltasar Porras le llamó para informarle acerca de una denuncia de abuso sexual que pesaba en su contra. Después de alrededor de 1 año y medio, cuando a través de la investigación que en Venezuela la llevó la Fiscalía, donde tengo entendido que pasó por 3 o 4 fiscalías, obviamente por el tipo de acusación era necesario, imagino, porque no conozco mucho de esta situación. Al mismo tiempo se iba llevando una investigación eclesiástica en paralelo, terminando primero la investigación por parte de la Fiscalía, donde en ella se llega a la conclusión de que no existe ningún elemento de convicción para poder acusar, lo cual eso me hace inocente.
El expulsado sacerdote Alaña Morillo comenta que el 24 de febrero de 2023 recibió una llamada de la residencia del señor Cardenal Porras, en la que se le informó de la decisión de la Santa Sede. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a toda la familia del niño con quien me involucraron por su apoyo también y su solidaridad. Son los primeros que se manifestaron en mi favor, defendiéndome porque me conocen y están extremadamente agradecidos por lo que hice por el niño y por toda la familia. A la fecha se desconoce el paradero del ex sacerdote Enrique Alaña. Asimismo, ¿a qué se dedica? En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. A un día de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el 99% de jóvenes que participaron en jornadas anteriores las valoraron como muy positivo. La mayoría también dijo que la experiencia influenció mucho en su vida. Son datos de la reciente investigación a los asistentes de la JMJ en base a una encuesta de la Iglesia realizada durante la penúltima semana de julio. Ahora veamos a la delegación cubana peregrinando en libertad. Desde Portugal informa nuestra corresponsal Rachel Díez. ¡La juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! La prejornada que antecede a la JMJ transcurre para la delegación cubana en la diócesis de Aveiro, Lisboa, Portugal, una ciudad con grandes atractivos turísticos que acoge hasta hoy a miles de peregrinos provenientes de distintas partes del mundo. Esgueira, Casia y Gloria son las feligresías que dan alojamiento a los peregrinos cubanos. Aquí han vivido paseos por la ciudad, conciertos, la vigilia interparroquial, visita al santuario de Schoenstatt, el esperado festival cultural y la misa de clausura. Todos momentos para intercambiar en comunión la riqueza espiritual de cada nación. Realmente me he sentido muy a gusto porque son personas que son muy acogedoras, han tenido muchas atenciones con nosotros los cubanos. Y realmente me siento a gusto de estar aquí participando. Esta prejornada la he vivido en la parroquia de Casillas, Aveiro, como parte de la delegación cubana. Ha sido para mí una experiencia primeramente nueva, porque nunca había estado en otra jornada y tampoco en otra prejornada. Esta prejornada para mí yo creo que ha sido preguntar un poco lo que será después la jornada mundial. Y hemos participado en juegos tradicionales, dejando marcas en los pueblos, pero sobre todo encontrándonos con la iglesia joven. Es increíble ver tantos cubanos fuera de Cuba unirse y todo por un mismo motivo. El sentido de iglesia, todos unidos para compartir y vivir la fe fuera de Cuba. La experiencia más enriquecedora para mí ha sido la experiencia de las familias de acogida, que han hecho todo para que nos sintamos bien, nos sintamos en casa. Pues estos días aquí en Aveiro ha sido una oportunidad genial para vivir el espíritu de iglesia, el espíritu de comunión, el espíritu de alegría que se vive en la iglesia. Ha sido también una oportunidad especial para conocer a personas de todo el mundo, conocer culturas diferentes y para sentirnos acogidos en una ciudad que ya es más que nuestra también, porque las familias así nos lo han dicho. Los peregrinos cubanos parten a Lisboa, Portugal, para vivir la Jornada Mundial de la Juventud, donde podrán compartir similares experiencias de encuentro con Jesús y con la Iglesia Universal. Desde Aveiro, Portugal, Rachel Díez, EWTN Noticias. Nati, ¿sabías que el 62% de los peregrinos a la Jornada Mundial de la Juventud son varones y el 38% mujeres? Qué interesante lo que nos comentas. Así es. Además, la edad media de los peregrinos es de 30 años, mientras que los voluntarios oscilan en los 33. Estos datos los recogió la consultora GAT3 en una reciente encuesta a los asistentes de la JMJ. Ahora veamos cómo se prepara un vecindario en Lisboa ante la llegada del Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud con un grupo de edad mayor al promedio. Los ancianos del barrio Serafina, en Lisboa, juegan al bingo con los voluntarios de la JMJ. Los abuelitos viven en el Centro Parroquial y Social de San Vicente de Paúl, dirigido por el padre Francisco Crespo desde hace 40 años. Su iglesia ayuda a alrededor de 80 necesitados en el barrio, según Associated Press. Serafina es considerada una zona difícil. Hay poco comercio, pocas familias, casi no hay turismo e incluso hay consumo de drogas y robos. Por ello, según el padre Crespo, la visita del Papa Francisco a su parroquia será de mucha esperanza. Enquanto que
Mientras miles de jóvenes viajan cientos de miles de kilómetros desde todo el mundo para ver al Papa, aquí tenemos esta alegría de recibirlo. Viene a nosotros, es algo inimaginable. Al otro lado del barrio de Serafina, no faltan los que protestan. Grafitis contra la iglesia en las calles a un día de la JMJ, en la plaza de Marqués de Pombal y el Parque Eduardo VII, sede de actos centrales. Sin embargo, son los frutos que traerá esta gran fiesta lo que de verdad importa. Así lo describió Rafael Márquez, de 22 años, voluntario de la JMJ 2023 y residente del barrio Serafina en la periferia de Lisboa. Un día nos dijeron que el Papa vendría aquí a nuestro barrio a estar con nosotros, con nuestra comunidad. Es algo difícil de explicar, es una alegría inmensa y creo que dará frutos al barrio. Mientras esperan la visita del Papa, la vida continúa en el Centro Parroquial San Vicente de Paúl, que da trabajo a 170 personas del barrio de Serafina, y se distribuyen 1.200 comidas a los más necesitados y ayudan desde niños a ancianos. Ahora conozcamos el testimonio de un voluntario en la JMJ. Se trata de Luis Piña, joven venezolano que vive en Turquía y ya se encuentra en Lisboa. Nos habla de cómo es la fe en Turquía y lo que espera de la Jornada Mundial de la Juventud. Veamos. ¿Cuándo saliste de Venezuela y cómo llegaste a Turquía? Salí hace casi 2 años y terminé allí a través de unas pasantías. La verdad es que solamente fui por pasantías empresariales en un departamento de marketing porque soy comunicador y esperaba estar 3 meses y luego partir a Europa. Pero me enamoré completamente de Turquía, la verdad es que es una tierra increíble, las personas son increíbles, la comida también. Entonces terminé acoplándome un poco a la cultura, decidí quedarme y darle la oportunidad un poco más. Incluso luego de haber pasado 1 año me fui de Turquía para aventurarme en otros espacios que sean más cerca de mi cultura, ¿sabes? Porque al final ellos son una cultura totalmente distinta a la cultura latina. Y estando incluso en Europa, que podríamos decir es un poco más cercana a la cultura latina, no me sentí igual. Así que volví a Turquía, todavía vivo allá y por ahora, bueno, esos son los planes. ¿Cómo es la vida de un católico en Turquía? Bueno, es bastante difícil practicar la fe porque nada más la iglesia más cercana me queda 3 horas de la casa. Cosa que jamás me había pasado en Latinoamérica y en Europa menos. O sea, cada 3 cuadras encuentras una iglesia católica. Entonces, hacer comunidad es bastante difícil. Y se valora muchísimo cuando estás lejos y sientes que eres apenas un granito pequeño en medio de una multitud de personas que creen o tienen una fe diferente. ¿Cuántas veces al mes vas a misa? Ok, bueno, la verdad es que ha sido difícil. Trato de siempre ir porque vivo al lado de Estambul, entonces cuando estoy en Estambul siempre me acerco, así sea para estar un ratico orando frente al sagrario, pero ha sido difícil. En Semana Santa fue creo que súper retadora porque viajé varias veces, eran 6 horas tanto de ida, o sea 3 horas de ida, 3 horas de vuelta solamente para la misa y volver. Y era en pleno invierno, o sea había frío y bueno, un sinfín de cosas, pero lo logré gracias a Dios porque eso, o sea al final... Si nosotros podemos hacer un sacrificio, incluso creamos que es muy grande, es pequeño a comparación del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros y todas las bendiciones que recibimos. ¿Qué esperas de la JMJ? Esto, alimentarme de esta comunidad de personas que creen en la misma fe que yo. ¿Vienen otros jóvenes de Turquía? Bueno, la verdad es que no sabía de jóvenes católicos turcos, pero al venir me enteré que había un grupo de una parroquia que viene ya, son 32 turcos que vienen a disfrutar la Jornada Mundial de la Juventud. La verdad es que estoy muy emocionado, voy a recibirlos, seré el primero en recibirlos en el aeropuerto. No los conozco, pero quiero decirles un grande Usgaldenes como ellos lo han hecho en su tierra, para mí. Hacemos una pausa y al volver, desde Argentina, el futuro cardenal Dri, conocido por ser un gran confesor, pide no perder la confianza en que Dios perdona. Además, hoy es la fiesta de San Ignacio de Loyola, le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Desde Argentina, el futuro cardenal Dri, conocido por ser un gran confesor, pide no perder la confianza en que Dios perdona. Veamos la primera parte de la entrevista concedida en forma especial por el querido fraile capuchino, nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca. Aquí en Buenos Aires, en el barrio de Nueva Pompeya, vive un fraile capuchino de 96 años. Se trata de Luis Pascual Dri, que próximamente será cardenal. Sobre esto y más nos habla de forma exclusiva en esta entrevista para EWTN Noticias. Pensé que era una broma, digo, los frailes a veces entre nosotros hacemos estas bromas. Entonces pensé que era una broma, pero como yo miro Vatican News, entonces empecé a mirar y vi el Papa, iba nombrando los cardenales, ¿verdad? Y cuando llega al final y dice Luis Pascual Dri, me desarmé, me puse a llorar. Padre Luis Pascual Dri, capuchino, confesor en el santuario de Nuestra Señora di Pompei, Buenos Aires. Era cerca de las 7 ya. Entonces lloraba solo, digo, no puede ser. Fue ahí, pero bueno, inmediatamente vino el guardián, Padre Carlos, porque me lleva para las confesiones al templo. Yo confieso desde 8:30 a 11:30 en el templo los domingos. Entonces me dice, bueno, tranquilízate, sí, es cierto, pero tranquilízate, me trajo un vaso de agua para que me pacificara, y bueno, y ahí me fui llorando, llorisqueando, bueno, tranquilízate, así podés confesar y podés atender, y ahí fue todo, y después comenzaron a llegar las noticias de un lado, de otro, y la gente a saludarla al confesionario y a felicitar y todo eso. Yo no sabía más, no sabía qué decir, qué hacer. Fray Luis Pascual Dri tiene la fortaleza del sacramento de la reconciliación, un gran confesor sin lugar a dudas. El Papa Francisco lo presentó como un hombre distinguido por el gran servicio a la Iglesia Católica. Recuerdo desde mi primera confesión en un colegio, fue recién ordenado el año 52. Ahí comencé a confesar, a atender, a reconciliar a niños. Y después seguí siempre. Y cada vez me entusiasmó más. Y sobre todo al escuchar el dolor de la gente, cada vez como que uno va creciendo en ese deseo de aliviar. Porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha desesperanza. Hasta yo te diría, falta la confianza en que Dios va a perdonar. Yo, si me sacan la confesión, no sé, me parece que me sacan la vida. Y todos los días le pido al Señor que me permita seguir oyendo, que no pierda el oído solamente para poder confesar, nada más. Yo perdono porque Jesús perdonó. Allí por el año 1961, este fraile capuchino conoció a otro gran confesor sin lugar a dudas, el padre Pío de Pietrelcina, del cual aprendió y también escuchó en este camino del perdón. Yo aprendí del Padre Pío la misericordia, el perdón. Pero bueno, lo observé siempre como un hombre de Dios, un hombre lleno de amor a Dios, pero que estaba padeciendo los mismos sufrimientos que Jesús. Eso era palpable. Y no te digo nada en la Santa Misa. Yo pude asistir a la misa a las 5 de la mañana, cuando abrían la iglesia, entraba la gente como una tropa. Eso era una cosa que se enloquecían por estar cerca. Yo estaba arriba en la tribuna, observaba todo. Sinceramente no vi nada especial, nada, diríamos, extraordinario, pero sí
concentrado, profundamente entregado ahí a eso que estaba realizando, que estaba haciendo. Eso él lo que celebraba, lo vivía hondamente. Solamente el perdón podrá salvar al mundo. Nunca, nunca la violencia, nunca la pelea, nunca la revancha, nunca eso. Solamente el amor, el perdón, el abrazo es el que puede salvar el mundo. Próximamente lo llamaremos Cardenal Luis Pascual Dri. Él continuará confesando como todos los días aquí, en el barrio de Nueva Pompeya. Un verdadero testimonio de fe, de esperanza, de vida y también de misericordia. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Las noticias ahora desde Costa Rica. El obispo de la diócesis de Limón pide la liberación de Monseñor Orlando Álvarez, obispo nicaragüense de Matagalpa, condenado a 26 años de prisión por la dictadura de Daniel Ortega. Fue durante la misa por la fiesta de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Escuchemos sus palabras. En ese día es propicio, además, para pedir por la iglesia perseguida, en concreto de Nicaragua. En particular por mi hermano Monseñor Rolando Álvarez, dignísimo pastor de la iglesia, acosada por su valor y por su entrega sin dobleces al pueblo. Pidamos a la Virgen por su liberación inmediata y sin condiciones. Ahora más información de la iglesia en Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles. Les comentamos que el señor nuncio apostólico, Monseñor Bruno Musaró, realizó una visita a una de las zonas indígenas de Talamanca junto al obispo de la zona, Monseñor Javier Román. Tras la llegada del representante del Papa Francisco en Costa Rica a la zona indígena de Amubri, se observaba emoción y alegría en los rostros de los indígenas de la zona. La visita de los prelados coincidió con la fiesta patronal de la parroquia Santiago Apóstol, así como la confirmación de 16 jóvenes. Amubri se encuentra en el territorio indígena Bribri, en la provincia caribeña Limón, y es una de las zonas en donde la Iglesia Católica costarricense se ha hecho presente como claro ejemplo de la Iglesia en salida. Como cada 31 de julio, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que sigue trabajando al servicio de la Iglesia vinculados al mundo de la educación y la cultura. El padre Juan Carlos Vázquez, director de diezminconjesús.net, nos cuenta más del gran santo. Veamos. Íñigo López de Recalde nació en Loyola 1491 y fue el fundador de la Compañía de Jesús. Es uno de los personajes tal vez con más influencia en la iglesia por su fundación, por el espíritu que transmitió a los suyos y sobre todo por el carisma que tuvo. Hay que ver que en su vida, desde que nació, fue un hombre muy aguerrido, se hizo militar, y fue, de hecho, a los 30 años, cuando en la defensa de Pamplona, en una lucha contra los franceses, sufrió una grave herida que cambió completamente su orientación. Y eso se debió a la lectura de los libros piadosos durante su convalecencia, hasta llevar a dedicarse completamente a la religión. Se retiró inicialmente para hacer penitencia y oración a Montserrat, a Manresa, donde empezó a elaborar un método concreto que llamó los ejercicios espirituales. Luego peregrinó a los lugares santos, estudió en las universidades de Alcalá de Henares, de Salamanca y de París, donde conoció a los primeros seguidores suyos. San Ignacio de Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban a todo el grupo, fue elegido por unanimidad su primer general. Y la compañía, en cierta forma, reproducía la estructura militar en la que Ignacio había sido educado, pero al servicio de la propagación de la fe católica. Los jesuitas serán uno de los fundamentos, digamos, para la nueva evangelización de las tierras de América y también para
trabajar mucho sobre la educación. Su aporte a la iglesia ha sido realmente excepcional. Y no podemos dejar de mencionar ahora al mismo Papa, ¿no?, que procede de esa orden religiosa. Definitivamente uno de sus aportes más significativos es la forma de relacionarse con Dios a través de los ejercicios espirituales, una práctica que se ha difundido muchísimo en la iglesia. Los ejercicios ignacianos tienen un formato y una metodología muy propios y está muy recomendado por distintas personalidades de la iglesia, papas, santos, por los mismos que han hecho esta experiencia, que estos ejercicios espirituales sirven para acercar las almas a Dios. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.